Domingo 15 de diciembre de 2019. Estimados amigos, se cumplen hoy 59 días desde el inicio de la ofensiva insurgente, momento en que es conveniente hacer un resumen de los hechos más relevantes y que marcan la evolución del conflicto, a fin de poder aventurar algunas posibilidades sobre su continuación. El 18 de octubre se materializó una sorpresiva ofensiva insurreccional, paralizando al gobierno y a la clase política, incluidos los sectores de la izquierda menos radicales. Por su parte, el Partido Comunista y el Frente Amplio manifestaron su apoyo a la revolución en marcha desde el primer momento. Los incendios y saqueos superaron a la policía, obligando al gobierno a una tardía y gradualizada declaración del estado de emergencia. A poco andar, la izquierda política comenzó su propia ofensiva en paralelo con el Frente Insurgente, presionando al gobierno con demandas sociales supuestamente atribuidas al estallido social. El objetivo de la insurrección ha sido siempre uno: derrocar al gobierno, reemplazándolo por un régimen definido por una asamblea constituyente basada en el modelo venezolano. El objetivo del Frente Político Izquierdista es un poco más moderado, buscando imponer una nueva constitución política mediante un proceso constituyente a través del cual esperan reservar su espacio de confort. El gobierno, por su parte, debilitado por una cadena de errores, fue siendo acorralado por las organizaciones de derechos humanos, cuya interferencia le impidió en gran medida restaurar el orden público y deterioró gravemente su imagen internacional. A la progresiva reducción de las facultades represivas de Carabineros, el gobierno debió sumar el efecto de los cambios legales implantados durante los últimos años sobre el empleo de las Fuerzas Armadas. Entre otros, el traspaso de facultades desde la justicia militar a la civil restó atribuciones a los militares en estados de excepción constitucional e incluso para la defensa de su personal y sus instalaciones. Presionado por una izquierda política que decía interpretar plenamente las demandas sociales y sin contener la ofensiva insurreccional con los militares en la calle, el gobierno propuso una suerte de cese de hostilidades al frente político, suscribiendo un acuerdo por la paz en el cual le resultó impuesto el proceso constituyente buscado por la izquierda. La rendición parcial fue transformándose con los días y semanas en una rendición completa, manteniéndose el gobierno a cargo de la administración del Estado, pero bajo la estricta supervisión y guía del Congreso, traducido esto en un obstruccionista manejo legislativo salpicado con acusaciones constitucionales. El camino escogido por la izquierda política, sin embargo, no fue del gusto de los insurgentes, quienes aceleraron la marcha hacia el derrocamiento de Piñera, desatando una ola de acciones violentas a lo largo de todo el país. Ello les ha valido el alejamiento de las bases populares que participaban en las manifestaciones de los primeros días, dejando expuestos a los delincuentes y agitadores que constituyen la masa de sus protestas. Durante todo este periodo, el Partido Comunista ha intentado potenciar la ofensiva y reposicionar a sus mermados organismos de base, reunidos en una mesa de unidad social que ha efectuado sucesivos llamados a paro nacional con escasa convocatoria. El Frente Amplio, entre tanto, ha debido sufrir las primeras fracturas al confrontarse posiciones entre los cultores de la vía política y los de la vía violenta. Un nuevo actor ha aparecido en la línea de batalla, representando un altísimo riesgo para la precaria situación del gobierno. El Consejo para Todas las Tierras ha declarado la autonomía del pueblo mapuche al sur del Biobío, basándose en legislación internacional. A ello debe sumarse la escasa y por lo tanto preocupante actividad subversiva manifestada en la Araucanía, en paralelo al conflicto en desarrollo. A la fecha, Carabineros ha alcanzado el límite de sus capacidades, sin recursos a emplear salvo exponerse físicamente a la violencia irracional de sus atacantes. Las Fuerzas Armadas, después de varios ataques a sus cuarteles sin poder reaccionar, se encuentran a la espera de que el gobierno resuelva las nuevas reglas de uso de la fuerza para su empleo en tareas de seguridad interior. Las debilidades del gobierno y la presión de los derechos humanos hacen muy difícil que se logre proyectar el uso de la fuerza en organismos entrenados y equipados para otro tipo de combate, muy distinto a las tareas de control del orden público. Hastiada de la violencia, la población en general, sin renunciar a la búsqueda de una solución a los problemas críticos que la aquejan, exige cada vez con mayor fuerza el empleo de los militares para poner fin al vandalismo y retomar la normalidad. Las encuestas demuestran que el proceso constituyente no concita su interés, siendo superado ampliamente por problemas más cotidianos y de solución por vías menos engorrosas y de menor riesgo.
De acuerdo a lo planteado, las posibilidades para las próximas semanas pasan por una estabilización en el frente político, dado el logro de sus propósitos y la entrega del timón de parte de la derecha. La primera y la más importante de las batallas será en abril, con el plebiscito que definirá si vamos a un proceso constituyente o volvemos a la normalidad. Ello representa la única oportunidad real para detener y anular un proceso artificial y no deseado por la mayoría de los chilenos. En el frente insurreccional, en cambio, las posibilidades son algo más complejas. Por una parte, la vía violenta deberá acelerarse, a fin de buscar la decisión antes del plebiscito, ya que incluso una eventual victoria del sí confirmaría la vía pacífica a la nueva constitución, dejando en una incómoda posición a los revolucionarios. Considerando la posición ganada por el frente político, dicha aceleración debiera darse con un incremento de las acciones destructivas, incluidos sabotaje y atentados, a fin de conseguir que el gobierno saque a las Fuerzas Armadas a la calle, oportunidad en que su desmedrado respaldo legal y gubernamental facilitaría su desgaste por los revolucionarios. La incorporación ofensiva de la Araucanía, con ocupaciones armadas de sectores territoriales, constituiría un factor de desgaste mayor para el poder militar, al dividir sus fuerzas y enfrentarlas contra una guerrilla rural de muy complejo manejo. Si esta posibilidad se materializa antes del plebiscito, se estima que el Ejecutivo deberá escoger entre sacrificar al Estado o a la democracia, recurriendo ya sea a un gobierno de salvación nacional integrado por moros y cristianos o simplemente llevando a cabo un cogobierno con los militares sin la participación entravante de los políticos. La posibilidad menos peligrosa, entre tanto, sería que llegásemos al plebiscito y ganara el rechazo a la constituyente, momento en que el gobierno, respaldado por una votación popular masiva en favor del restablecimiento del Estado de Derecho, podría emplear sin complejos a la fuerza militar. Si a pesar de contar con esta ventajosa posición no la aprovechara, no quedaría más que esperar que otros lo hicieran por él. Soy Patricio Quilot.